Kennen por el flanqueo y le da casi una penta a uno de sus compañeros de equipos. Así que ¿por qué no soñar? ¿Por qué no invitar? Estamos hablando de Japón, Marauder, no es por tirar de tópicos, pero las epicidades en los animes pasan todos los días. Como bien me preguntaba no el primer día, la verdad es que de animes y de cultura asiática No sabes de voy anime, bastante pero perdido, píntame una manera en la cual puedes construir una remontada. pero si les meten un combo con el Rakan y con la Miss Fortune y podemos gritar un poco, yo me quedo contento, Volk. O sea, Yo, Marauder, soy un poco como tú. Animes no he visto. Solo conozco Oliver y Benji cuando era pequeño. Al minuto 90 iban perdiendo 3-0 y remontaban el partido. O sea, no me expliques cómo. No me expliques cómo en un campo que medía 2 kilómetros. Pero lo hacían, así que ¿por qué no vamos a creer, no? En Yuta Pony y compañía, que de momento están dando la cara. 16 minutos ya de partido. Se mueve Hundred Thieves por la zona del río superior. En cualquier momento me da la sensación de que aprieta un poco el acelerador el equipo norteamericano, y aquí ya sí que nos vamos a 8.000 euros de ventaja y eso ya no hay quien lo salve. Pero vamos a ver si lo pueden hacer sin toparse con algún problema. Por el camino hay cierto riesgo en su composición, más que nada la falta de rango en algunos de los personajes, pero la diferencia de ítems es palpable y se está notando. La parte buena es que ya van llegando para el conjunto japonés. Tenemos la Tempestad de Ludens, el Chupasangre, tenemos la Desgarradora Divina en el inventario también de Nar, pero tampoco tiene ninguna razón para pelear, así que yo estoy bastante de acuerdo con el planteamiento de vamos a intentar echar balones arriba, vamos a intentar no pegarnos, vamos a intentar dejar que pasen los minutos. Al final la grieta tampoco tiene tanto valor esta partida, y cuanto más tarde caigan las torres, lo mejor posible para tu equipo. Aquí ya estás esperando al fallo del rival, más que tú realmente tener que proponer algo. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque han invocado el Heraldo en la calle superior, esta torreta que parece que va a pasar a mejor vida, pero mirad abajo a la derecha, ¿eh? Viene Evi tirando a otra torre. Venga, poquito a poco, recortando algo. Nada, te han tirado ya de la Toblin. No hay nada que recortar. El Heraldo, mátalo bien, por favor, no me des sustos. Ari haciendo su trabajo 25 ahí. de oro, ¿eh? Poco a poco, Terrak, poco a poco. De momento, según ha acabado la fase de líneas, Yutapon no se ha vuelto a morir. Ahora, está el chaval metiéndose en pocos problemas, también te digo. Si Rogue nos ha hecho soñar hoy contra el equipo de Downwon, que han remontado una diferencia más o menos parecida, y ha estado la cosa casi, ¿por qué no soñar aquí? Estamos viendo como Rakan y Steel van abajo. Cuidado con Avedage, que no está tan lejos con la definitiva. Vamos, Detonation Focus Miss, Sandy que puede estar cazado, aparece incluso un teleport, le van a hacer el 3 contra 1, el combo de Gain que va a ser bueno, la patada incluso también, Sandy que no muere, pero bueno, este tío, ¿qué pasa? Es inmortal, Steel que va a caer, llega el ascensor, hay sorpresa, Gain que puede ser el siguiente o no, porque van a enganchar a Evi, todo el daño encima de Nar, que se transforma, se hace grande, le estampa contra la pared y sobrevive al menos a un golpe, Aria que también se va a salvar. Hola, hola. Buenas tardes. Voy a comenzar con la tercera ayudantía de programación avanzada. Lo mismo que en todas las ayudantías anteriores. Me gustaría que comentasen qué vieron en la última clase, o sea, la de esta semana, con el profesor, para ver de qué va a tratar la ayudantía, o que me comenten algo que no hayan entendido de la clase del profesor también, para poder realizar la ayudantía en base a eso. Así que ahí por micrófono que me comente alguien o por chat, estaría bueno. El profe al menos en las últimas dos clases ha trabajado con árboles. Los dos hizo un ejercicio, pero lo hizo de diferentes formas. Ya, pero solo con árboles. Estos códigos de aquí, ¿de qué clase son? Este de contenedores de lista y pila y esta de extensión TDA. El de la extensión fue el de la clase pasada, que trabajó con árboles así normales, y ahora esta clase lo hizo en árboles, pero con lista de lista. Ah, ya, ok. Y entonces, lo que ustedes han estado trabajando básicamente son árboles, y los códigos que ha estado usando el profe, o sea, los que estaba mostrando en clase, son estos dos, ¿cierto? O sea, los de la semana pasada y los de esta semana, que supongo que el de esta semana. Supongo.
Ahora estaba revisando el código igual de todas formas. Son estos dos. Entonces, tenemos lista. Sí, acá trabajo con una lista. No sé por qué la define como lista, si un árbol. Pero sí, de básico es un árbol que acá tiene todas las definiciones en pseudocódigo. Que bueno, ahí se tienen que dar la flojera de entender el pseudocódigo. O sea, igual es importante, pero tampoco es tan importante. O sea, si ya pasaron lógica, el pseudocódigo lo ven en lógica y en el ramo de teoría de la computación. Así que es importante que entiendan como la base del pseudocódigo, pero tampoco como profundizar tanto en el tema del pseudocódigo. Esto igual yo mostré un código similar la tutoría pasada. Déjenme dar más GitHub, donde este programación avanzada, del árbol y el nodo. Sí, la definición. Quiero ver qué tanto varía un poco la forma con la que el profesor crea el árbol. Tenemos nodo izquierdo, tenemos el tema del valor. Ya, o sea, la definición no varía tanto, solamente que el profesor lo único que hace es crear una función adicional más que se llama esta de crear, que es más que todo para que ambos nodos se instancien en nulo, porque aquí cuando uno crea una clase, o sea, cuando la instanciamos, esto puede instanciarse con ciertos valores que tal vez dificulte. Entonces lo que hace aquí el profesor básicamente es setearlo todo en nulo y que parta con cero. Cosa que también se puede hacer haciéndolo de esta manera. O sea, tú básicamente puedes colocar ahí nulo y acá igual cero y ya no sería necesario usar esta función de aquí. Sería totalmente innecesaria esa función, pero vamos a dejar el código del profe como está. Y acá agrega unas funciones de eliminar izquierda, eliminar derecha. Esta que no sé qué hace. La de comprar si es vacía la lista. Y la de obtener los elementos. Ya, voy a ejecutar el código del profe para ver lo que hace básicamente. Un momento. Está pensando, la pila es vacía, el tope es de 30. Déjenme aceptar a alguien. Aceptar. Bueno, me gustaría que me comentasen qué no hayan entendido de las clases. O sea, básicamente para eso es a la ayudantía, porque igual yo la ayudantía pasada ya mostré como la base de árboles. Entonces, técnicamente espero que lo que haya mostrado yo, más lo del profe, lo hayan logrado entender. Lo básico de árbol. De lo que está enseñando nuevo el profesor, algo que no hayan entendido, porque la gracia es eso, repasar contenidos que no entienden. Y yo no puedo mostrar nuevo contenido, o sea, puedo perfectamente ponerme a hacer una clase de herencias, pero como mencioné en las ayudantías pasadas, si lo explico de una manera y después el profesor lo explica de la otra, a fin de cuentas estoy dificultando su clase, porque a fin de cuentas él es el profesor, o sea, es como el que está a la cabeza, entonces por eso. Necesito saber algo que se le haya dificultado, algo que no entiendan, me comenten por micrófono, por chat, para poder trabajarlo ahora. Nicolás, Sofía, Rodrigo, José, algo que se les dificulte, algo que no hayan entendido. Mm, ujú.
Nicolás Jesús estás, ¿o no? Yo tengo una duda, o sea, no es más que nada una duda, es si tú sabes más o menos cómo podría ser la evaluación que se viene, porque imagino que vamos a tener que programar en la segunda evaluación ya. Sí, sí. O sea, el profesor lo que hace generalmente, o sea, yo cuando di el ramo de programación avanzada, primero que todo lo digo en otro profesor, el profe Rodrigo, pero el ramo anterior, el de programación, sí lo di con el profesor Paulo. Y igual he hecho ayudantía de programación con el profesor Paulo. La metodología que usa él para evaluar es más que todo código, o sea, tanto o les pide que programen algo, por ejemplo, yo creo que acá perfectamente les va a poder pedir el tema del árbol, porque se ha estado recalcando tanto en el tema de los árboles, es probablemente les pida lo típico, o sea, él probablemente tal vez les pase una lista de elementos y les va a decir que las metan dentro de un árbol y decirle la salida, o sea, en qué orden salen impresas estos elementos dentro de un árbol. Lo otro que también hace siempre es te pone la imagen de un código y te dice qué salida tiene este código, si tiene una salida tanto, si arroja error. Preguntas así como teóricas de, no sé, un árbol es una estructura de datos, ese tipo de preguntas no te las va a hacer. O las tipos de preguntas tipo, ¿qué es una clase? Tampoco un tipo de pregunta que te vaya a hacer. Lo que probablemente va a hacer te va a mostrar códigos en imágenes, te va a preguntar qué arroja esos códigos y te va a hacer programar un ejercicio. Es generalmente lo que hace. Te muestra imágenes y al final, como última actividad, te hace programar. Ah, entiendo. Porque yo pensaba que a lo mejor él iba, un ejemplo, te va a mostrar el código de la estructura de colas, por ejemplo, y te va a hacer agregar nuevas funciones que él ponga. Por ejemplo, Es, eso ha hecho en varios ejemplos. eso también lo hace. O sea, varía de la unidad que estén pasando. Pero sí, eso que mencionas tú también lo hace. O sea, por ejemplo, te muestra la estructura de cola y después, por ejemplo, te da un pseudocódigo. Pseudocódigo que es lo mismo que está aquí en su código de la lista. Aquí, por ejemplo, te da el pseudocódigo de aquí, de crear. Y él te dice, créeme esta función en obviamente Java. O directamente te da un texto que dice que le gustaría que la estructura de cola tuviera una función que agregara personas por entre medio, o sea, que agregara elementos por entre medio y no tan solo por adelante, y, o sea, que entren por atrás y salgan por adelante. Sí, eso perfectamente también lo puede hacer. Pero como te digo, él te va a mostrar de primera, te va a mostrar como partes de alternativa en fotografías que te va a decir qué hace este código y después te va a hacer programar, pues tanto un código desde cero o lo que mencionas tú, de decirte, oye, programe una nueva función para el árbol o para las colas o tradúceme este pseudocódigo a Java. Entonces por eso también es importante que entiendan el tema del pseudocódigo. Ah, yo pensaba que la segunda evaluación no era prueba, sino que era más como que te dieran, no sé si has tenido clases con el profe Hugo, que él te mandaba un PDF con instrucciones de hacer un programa y nosotros teníamos que hacerlo de cero y después enviarlo. Sí, lo que pasa es que el profe Hugo Araya es más de hacer ese tipo de cosas. O sea, el profe Hugo es más de hacer trabajo, al igual que el profe Rodrigo, que es el otro profe de programación avanzada. Esos dos profes son más de hacer trabajo. El profe Paula es más de hacer pruebas, de hacer evaluaciones. Porque lo que pasa con el profe Paulo, que a donde es también director de carrera, el tema de los trabajos se presta mucho a copias. O sea, es mucho más probable que copien en un trabajo que en una prueba. Entonces, por eso el profe Paulo hace más pruebas que trabajo. Entiendo. Esa era más como mi duda por lo menos. Perfecto, genial, genial. Una duda en general, no sé si alguien sabe cuándo es la próxima evaluación.
No, yo por lo menos no he escuchado que haya dado alguna fecha exacta. Generalmente lo dice como con una semana de anticipación o una clase antes de la prueba. Pues, Ah, dale, gracias. si revisan la rúbrica, de hecho la rúbrica esta que hizo el profe Paulo para este semestre literalmente puso puras pruebas. No puso ningún trabajo. Creo que el último es un trabajo. Pero por eso es lo que menciono. El profe Paulo literalmente hace puras pruebas. No sé si acá habrá dejado más detalles de la rúbrica. De hecho no ha dado más detalles. Mm, colocado nada más. Dudas que tengan, algo que les gustaría que hiciera, alguna consulta, curiosidad. Si no, les puedo adelantar materia, pero no me hago responsable de si difiere un poco el método que muestra el profesor. O sea, después no le digan al profesor Paulo, oye, el ayudante me enseñó de esta manera. Si no tienen dudas, lo que puedo hacer es adelantar algo de materia, o sea, cosas breves, tampoco tan profundas. Bueno, voy a presentarles el tema de herencias. Herencias en Java, que es lo próximo que avanza en cuanto al tema de clases. Déjenme ver dónde está el código de la clase que habíamos usado la otra vez. Está aquí. Bueno, acá si recuerdan, los que han asistido a la ayudantía han visto las clases, las grabaciones. Yo lo que hice acá en la primera ayudantía fue definir una clase de un auto. De hecho, voy a borrar algunas cosas, como estas. Esperen un momento. Esto también lo voy a borrar. Y en la ejecutora. Esto no es mío. Esto tampoco es mío. Esto lo borro. Y estos dos lo borro. Ya. Ya, si ustedes recuerdan, define una clase de un auto que tiene ciertos atributos, número de ruedas, modelo, tiene una marca, tiene una patente, déjenme dejar esta cosa a un lado, tiene una velocidad y, y eso básicamente tiene esos atributos. Lo que hicimos después fue encapsular estos atributos, que es el tema del get y el set, del getter y unsetter, de cada uno de estos atributos. Porque los atributos están en privado, entonces nosotros para poder acceder desde otro código necesitamos poder obtenerlos de manera pública, como darle el acceso a ciertos atributos. Y luego tenemos el método constructor, que este nos sirve para instanciar de manera directa algún objeto de la clase esta. Ahora, lo que yo les voy a mostrar es herencias. La herencia, más que todo, es como la palabra lo dice, es heredarle algo a otra clase. Supongamos que aquí tenemos una clase autoclass, que de por sí la clase autoclass no es como para hacer la adherencia. De hecho, la clase autoclass se usa más que todo como un hijo. O sea, vamos a dejarla como auto, no la clase que sí es más fácil de producir. Esto así. Espera un momento. Aquí está fallando esto por aquí. Y ahí sí. Public class auto. Ah, es por el nombre del archivo. Un momento. Refactor. Rename. Voy a cambiar factor.
Sí. Lo vamos a dejar como está. Dando puro atado esta cosa. Y aquí lo dejamos como la. Ya, la clase auto la clase auto es más que todo como el tema del hijo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos en una empresa, vendemos motocicletas, vendemos bicicletas, vendemos motos, vendemos camiones, vendemos camionetas. Nosotros no vamos a estar creando, no vamos a estar haciendo que todas estas clases tengan el mismo elemento en común, por ejemplo, la definición del motor. Cuando nosotros definimos un motor, no la vamos a poner acá a estas 6 clases una variable que se llame motor, a todas, porque sería poco óptimo y estaríamos agregando una línea en cada una de las clases. Lo mismo para el tema de la patente. Nosotros sabemos que todos estos vehículos motorizados llevan patente, entonces no es necesario colocar a cada una de las clases el tema de la patente. Lo mismo que el modelo, la marca, la velocidad que va a tener y el número de ruedas. Son atributos que los podemos definir una pura vez y después podemos heredarle a esos hijos estos atributos. Entonces, cuando nosotros hablamos de herencia es como tener el padre y tener los hijos. ¿Quién sería el padre? Algo que englobe sería padre podría llamarse como atributos motorizados o podríamos ponerle vehículos motorizados, podríamos ponerle vehículos también. Y los hijos sería ya sea el auto, la moto, la camioneta, el camión. Entonces el padre es vehículos y los hijos heredan los atributos del padre. Entonces, lo que vamos a hacer primero, de hecho se los voy a presentar en Paint primero. Entonces, tenemos el vehículo. Vehículo. ¿Y vehículo qué tiene? Sí. Vehículo va a tener un motor. Va a tener una patente. Va a tener. ¿Qué más puede tener un vehículo? Va a tener ruedas, obviamente. Va a tener una velocidad. Y lo vamos a dejar hasta ahí, con 4 atributos, ¿no? Entonces nosotros sabemos también que vehículo derivan otros hijos, porque este es el padre, recuérdenlo, vehículo padre, derivan hijos, que son los mismos. El auto va a ser la moto, va a ser la camioneta, camión y entre otros. Camión y etcétera. Ya entonces ustedes si se dan cuenta, vehículos tiene estos 4 atributos. Si nosotros no conociéramos lo que es una herencia, nosotros lo que haríamos sería definir una clase de autos a la cual le escribimos los 4 atributos. Le vamos a poner los 4 atributos: motor, patente, rueda, velocidad. Luego vamos a definir la moto, también le vamos a colocar los 4 atributos. A camioneta también les vamos a colocar los 4 atributos y a camión también les vamos a colocar los 4 atributos. Entonces lo que hace la herencia es permitirnos como englobar algo que tienen en común todos, creamos como una especie de superclase y después creamos como las subclases, por así decirlo. De esa manera, las definiciones de estos atributos y los métodos que realizan, o sea, los métodos, por ejemplo, del get y el set, de obtener y de darle un valor, los definimos una pura vez y no tenemos que estar colocando get y set en camión, get y set en auto, get y set en motor, get y set en camioneta. Lo mismo, si estas clases tuvieran una función de, por ejemplo, moverse, no la vamos a estar definiendo la misma función a todas las clases. Solamente se la definimos a la superclase, o a la clase principal, o a la clase padre, que también se puede llamar. Entonces, ¿cómo se define una herencia? Al igual
quiere decir, ¿cómo se define una superclase de una clase padre? Al igual que cualquier otra clase. Le damos segundo clic, Java Class. La definimos como, en este caso, era vehículo. Vehículo. Y finalizar. Y le vamos a definir los 4 atributos, que serían, recuerden, private, int tiene un motor, private tiene, el motor lo vamos a definir como string. String de, ¿qué más le pusimos? De patente, el private int de las ruedas, y el private de int, ¿de qué más había puesto? De velocidad. Entonces, eso serían como nuestros atributos principales. Los atributos de la clase. Vamos a borrar la función autoclass. Que no, de hecho la voy a dejar para después presentarlo más detallado. Ya, entonces, ahora hacemos las definiciones como cualquier otra clase. Esta clase vehículo tiene sus 4 atributos. Lo que vamos a hacer ahora es definir los métodos, el encapsulamiento. Si ustedes recuerdan, yo les mostré 2 formas de hacer el encapsulamiento. Por el método lento, que es hacer la definición de así, y luego le pongo así, y luego le doy así, y listo. Ese sería el get. Y para el set lo mismo. Public void set motor. This motor va a ser igual al motor, que aquí lo tengo que pasar por parámetro. Y así. Y ese sería el método construct, que es el encapsulamiento de la variable motor. Y ahora, ya que le había mostrado el método largo, por así decirlo, lo hacemos con el método corto que lo permite hacer NetBeans, que selecciona las variables. En este caso son las 3 porque la primera ya la hicimos aquí. Le das a insertar código, le das a getter and setter y seleccionar las variables. Y en este caso, generar. Y te genera los encapsulamientos de todas esas variables. Esto lo vamos a mover para arriba, que es más bonito aquí. Y ahora, ya que tenemos el encapsulamiento, hacemos el tema del método constructor. Recuerden, lo básico de una clase, su atributo, el encapsulamiento de estos atributos y el método constructor de esta clase. Y el método constructor se define como público, el nombre de la clase, que en este caso es vehículo, y los atributos, que en este caso, ¿qué atributos tiene? String de motor, tiene un string de patente, tiene un entero de ruedas y tiene un entero de velocidad. Entonces, this motor, luego hacemos la asignación de la variable propia de la clase, por eso hacemos this para hacer referencia a la clase. This va a ser igual al motor que pasemos por parámetro, this.patente va a ser igual a la patente que pasemos por parámetro. This.ruedas va a ser igual a las ruedas que pasamos por parámetro. Y this.velocidad va a ser igual a la velocidad que pasamos por. Entonces definimos la clase base, que es la de vehículo, que es nuestra clase padre. Ya está definida. Entonces ahora vamos a hacer las clases hijos, que en este caso vamos a partir directamente con la clase auto, que ya la teníamos definida. Entonces nosotros nos vamos a ir a nuestra clase autoclass y ustedes, si se dan cuenta, estas variables de aquí, estas de aquí, inclusive el mismo método constructor, son cosas que ya tenemos definidas en nuestra clase vehículo, por lo tanto las podemos borrar. Las borramos, que si no las borramos estaríamos duplicando código, lo cual no es óptimo.
Toda esta biblioteca no la estamos usando. Entonces, ¿cómo hacemos que esta clase auto haga referencia a la clase padre? Mediante la palabra ahí está. Extends, que es de extender, que esta clase auto se extiende. ¿De qué clase? Se extiende de la clase vehículo. Creo que así era, ¿o no? Las definiciones las vamos a borrar un segundo. Esto también. Public class se extiende de la clase vehículo quiero decir, pero le está pidiendo atributos. Ya, se extiende de la clase vehículo. Tenemos que hacer obviamente el método constructor para autoclass, pero aquí tengo dudas de la continuación del código month. Lo de extensión está bien. Tengo dudas con el método constructor. Entonces, tenemos la extensión y el método constructor se define de la misma manera que en las otras clases. Que va a recibir por parámetro, tiene que recibir por parámetro los atributos pertenecientes a la clase vehículo. Piensen que está heredando estos atributos. Entonces, por lo tanto, los tiene que recibir. Entonces, el super, el motor, patente, ruedas, velocidad. Esperen un momento. Al tiro les doy la explicación que estoy viendo si está bien definido o no. Ya. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Lo primero que hicimos es definir la clase vehículo. ¿Vehículo qué es? Es una superclase, una clase padre que tiene 4 atributos. Tiene sus métodos de encapsulamiento para estos atributos y su método constructor. Lo que hicimos ahora es que estos atributos lo herede la clase autoclass. ¿Cómo lo hereda? Mediante la palabra privada extends. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que está diciendo es que la clase autoclass se extiende de la clase vehículo, que es una clase padre. Nosotros, al extendernos de esta clase y después crear un método constructor para esta clase, nosotros necesitamos que reciba por parámetros los atributos de la clase padre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando instanciemos, nosotros vamos a estar instanciando autos. No vamos a estar instanciando un vehículo. No vamos a estar creando un vehículo. Vamos a estar creando un auto. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos que nuestro auto tenga un motor, tenga una patente, tenga rueda y tenga velocidad, nosotros necesitamos que estos atributos obviamente los reciba por parámetros para que se asignen de alguna forma. ¿Cómo se realiza esta asignación? Mediante mediante la palabra privada super, que a fin de cuentas hace referencia a la superclase o a la clase padre. ¿Y qué hace super? Es acceder al método constructor de la clase padre, que en este caso es vehículo. ¿Y qué atributo recibía vehículo? El motor, que es el que estamos pasando por parámetro, la patente, la rueda y la velocidad. Entonces, nosotros ahí tenemos nuestro auto que ahora se instancia igual que de la forma normal. Al momento de instanciar se pone autoclass, vamos a decir que va a ser el auto 1, va a ser igual al nuevo autoclass. Y cada recibir por parámetro recibía un motor que le vamos a colocar aquí. Le vamos a colocar una patente que van a ser así.
Le vamos a colocar un entero que era el número de ruedas, es un auto, entonces tiene 4 ruedas y tiene una velocidad de 210 km/h. Si se dan cuenta, acá tenemos un auto que tiene unos atributos heredados del padre, que son estos 4, y acá lo instanciamos. Entonces, para que vayan entendiendo, vamos a hacer lo mismo, pero con otro nuevo vehículo. Definimos ahora el auto. Ahora vamos a definir el siguiente. Una moto. Vamos a definir una moto. Vamos a darle nueva clase. Va a ser una moto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hacer que esta moto se extienda de la clase padre, que en este caso es vehículo. Acá les va a arrojar un error porque le está solicitando las variables que no ha recibido porque la clase vehículo tiene un método constructor. Entonces me está pidiendo los 2 strings y los 2 enteros de esta clase vehículo, que son estos de aquí, los 2 strings y los 2 enteros. Entonces nosotros hacemos el método constructor de esta clase moto, que recibe las 4 variables, las vamos a copiar y pegar. Ahora, lo siguiente que hacemos es hacer la asignación. Entonces, por lo tanto, esa asignación se hace mediante super para acceder a la clase padre y que recibe el motor, la patente y las ruedas y la velocidad. Entonces definimos una clase hija que ahora es moto y si se dan cuenta el código grande se hace una pura vez y para los 2 hijos, si se dan cuenta, son códigos bastante reducidos. Y para eso sirve el tema de la herencia. Ahora definimos la moto, vamos a llamar la moto 1, va a ser igual a nueva moto, va a tener un motor B, le vamos a colocar una patente, tiene 2 ruedas y alcanza una velocidad de 300 km/h. Y eso, es así de simple el tema de la herencia. Y ustedes dirán, ¿las herencias me sirven solamente para ahorrar código? ¿Para esa estupidez me sirve nomás? Sí, sirve para eso y para mucho más. Y ahora les voy a decir. Si ustedes se dan cuenta, moto y auto son vehículos, o sea, tienen los atributos básicos de un vehículo, pero cada uno de estos objetos son especiales, o sea, tienen sus cosas que las diferencian de otros. Por ejemplo, puede ser el tema... A ver, ¿qué tiene el vehículo de que hicieron un auto en especial de una moto? El auto tiene ya asiento, supongamos. Hagamos como que la moto no tiene un asiento. Hagamos que el auto solamente tiene asiento y la moto no tiene asiento. Ya. Ustedes dirán, ya, si mi moto no tiene asientos, pero si mi auto sí tiene asientos, ¿yo tengo que hacer que este atributo esté en la clase vehículo? No, porque si yo defino los asientos en la clase vehículo, los hijos van a heredar esos asientos. Entonces, ¿cómo yo hago cosas que solamente van a ser especiales para cada tipo? Porque sí, tienen cosas en común, pero también tienen cosas que las diferencian. Estas cosas diferentes sí que se definen en cada una de las clases. Entonces, el auto tiene asientos. En este caso, privado de tipo entero, asientos. De ahí definimos los asientos. Lo pasamos en el método constructor, que van a ser los asientos. Y como estos asientos no son parte de la clase padre, nosotros hacemos la asignación normal que hacemos siempre, como si fuera un método constructor normal. Entonces decimos que los asientos de la clase van a ser igual a los asientos que recibe por parámetro. Hacemos el get y setter en insertar código, get y setter de esta variable. Lo vamos a dejar esto arriba para que sea más bonito. Y si se dan cuenta, ahora mi auto va a tener asientos, vamos a decirle que va a tener 4 asientos. Y agregamos algo que hace que se diferencie el auto de la moto.
Sí, mi auto tiene ahora 5 atributos y mi moto tiene 4. ¿Por qué? Porque mi auto ahora tiene asientos. Mi moto no tiene nada nuevo todavía. Entonces ahora, no sé, pues le vamos a decir que la moto tiene un... ¿qué tiene la moto de especial que no tenga el auto? Vamos a decir que tiene luces, por ejemplo. Ya, pongamos que tiene luces. El auto tiene luces, pero vamos a hacer como que esta moto, como que los autos no tuvieran luces. Entonces definimos, vamos a colocar entero, le vamos a poner luces. Entonces después le pasamos estas luces por parámetro. Hacemos la asignación normal. Luces se escribe así, ¿cierto? Quedé con la duda. Luces. Sí, sí, está bien. Las luces, como no, estas luces no son parte de la superclase o de la clase padre, va a ser la asignación normal. Mis luces va a ser igual a luces. Entonces, clase de la asignación normal, le hacemos el encapsulamiento a esa variable y la dejamos ahí arriba porque se ve más bonita. Entonces después nos vamos a la clase esta y vamos a decir que la moto tiene una sola luz. Y así vamos agregando a cada una de las clases, por así decirlo, cosas que las diferencian de las otras. Entonces tenemos atributos en común, que el código se va a repetir para todas, entonces hacemos una superclase. Las cosas que nos tienen en común las vamos definiendo en cada una de las clases. ¿Y para qué sirve esto también? Por ejemplo, tenemos la superclase animal. Animal, quiero decir. Entonces, el animal obviamente va a tener un nombre, va a tener, por ejemplo, un grupo de que se alimenta, que son cosas en común, o la forma de reproducirse, que son cosas en común que tienen los animales. Entonces, definimos una superclase que se llama animal, y después pues, definimos las clases hijos que pueden ser el perro, el gato, el león, y etcétera. Y cada uno obviamente va a tener sus cosas diferentes, pero como estos atributos en común los vamos a tener, es para más que todo no estar repitiendo código, que el tema de la herencia. Optimizar código, lo mismo para el tema de que ustedes que quisieran crear un código de usuario, o sea, de personas. Entonces ustedes dicen, ya tengo mi super clase personas, que las personas todas tienen un nombre, todas tienen un apellido, supongo que todas. Tienen un root, por ejemplo, tienen una nacionalidad, tienen una edad, tienen un peso, tienen una estatura. Entonces esos son atributos en común. Entonces después creamos subclases o clases hijas que pueden ser el usuario, el administrador, el moderador, que tienen estos atributos en común, pero después obviamente el administrador va a tener sus funciones propias, como puede ser expulsar a un usuario. Y el usuario puede ver ciertas cosas el usuario puede ver algunas cosas y el administrador puede ver otras cosas. El moderador puede hacer ciertas cosas que el usuario no puede hacer. Entonces, para eso sirve el tema de la herencia, para ahorrar código, para juntar estos atributos en común en una pura clase. Lo mismo para el tema de las funciones, con el tema del auto. Todos los autos, casi todos se mueven de forma similar, o sea, todos avanzan, retroceden, se mueven doblan hacia la izquierda y doblan hacia la derecha. Entonces estas funciones en común de moverse las tendríamos en la clase padre, que es vehículo, y en las clases hijos simplemente nada, porque son atributos funciones que tienen en común. Por ejemplo, ya, el auto puede tener una nueva función que le permite arrancar de 0 a 100, por ejemplo, que eso existe obviamente. Arrancar de 0 a 100 que no lo tiene la moto o no lo tiene el camión o no lo tiene la camioneta. Entonces, esas cosas que son diferentes las definimos de manera personal en la clase, pero lo que tienen en común es la clase padre. Ahora, quiero saber si entendieron el tema de la herencia. Sí, se entendió. Perfecto. Tengo una duda yo también, pero no está relacionada con la herencia. Consúltela. Mira, ¿te puedes decir el método constructor de la clase vehículo? Ah, no, pues está bien. Es que no veo muy bien.
Aquí. Sí, sí, eso mismo. Es que cuando el profe declara el public vehículo, no ¿Ya? lo hace así como lo haces tú, sino como que se crea un método aparte que se llama crear. Y no entiendo cuál es el sentido de eso. Y hace que Ah, en el constructor sea llamado el método crear, en vez de declararlo directamente ahí en el constructor. ya hace algo como esto de aquí. Que acá lo que hace, ya, acá lo que tú me dices, el profe hace aquí como la función que se llama crear, y el profe después lo que hace es llamar a esa función crear. ¿A eso te refieres? Sí, sí, o sea, no se puede hacer directamente desde una función, que no entiendo Ya, lo que está cómo es. haciendo, lo que hace el profe es gastar líneas. Porque, mira, el método constructor, la clase, la gracia que tiene es eso, que nosotros podamos instanciar todas las variables desde la misma función, si no yo perfectamente podría irme aquí y definir, por ejemplo, un auto vacío, sin ninguna variable. Obviamente aquí me lo va a pedir porque yo tengo definidos, pero después, por ejemplo, yo puedo decir que setearle los asientos individualmente. El profe lo que hace más que todo es, como te digo, está perdiendo líneas de código, pero también es algo que se puede hacer. O sea, si el profe lo hace de esa manera, lo pueden hacer de la manera que lo hace el profe. Pero si ustedes se van a internet o ven cualquier código de internet, o se van a cualquier tutorial, o se ven a códigos de gente profesional, lo instancian de esta manera, porque lo que está haciendo el profe es perder código, porque acá yo puedo definir una clase que es una función que se va a llamar crear, va a ser literalmente lo mismo. Vamos a hacer esto de aquí. Sí, así. Entonces decimos que se cree, hacemos esto así. Eh, vamos a crear. Aquí falla obviamente porque le tengo que pasar las variables. Motor, patente, ruedas, velocidad. Y eso es lo que hace el profe. Y ustedes, si ven lo que tuve que hacer, es muy poco óptimo. O sea, lo pueden hacer de las dos formas hacen literalmente lo mismo. Pero una forma es más óptima que la otra. Es la única diferencia que tiene. ¿Y por qué tú crees que el profe lo hace así por términos prácticos para enseñarnos? Es que no sabría decirte porque el profe Rodrigo, el otro profe que siempre ha hecho programación avanzada, lo hace de esta forma. Yo tuve programación nomás con el profesor, pero yo recordaba que el profe también las definía así. El problema, yo creo que el profe, ¿por qué lo hace de esta manera? Es una, mm, tal vez de aburrido, tal vez, para confundirlo, no estoy seguro. La otra puede ser que en el tema de las estructuras de datos, como que generalmente siempre se tiene como esa función crear, pero eso es para la función crear tal vez se le pegó la mala costumbre con C, porque en C tú haces la función crear. Cuando tú trabajas con clases tenías el método constructor, porque en C solito no existen los métodos constructores. Entonces tal vez un tic nomás, una mala costumbre del profesor que la tiene pegada con C. Eso. Ya, muchas gracias que tenía como esa duda porque no sé, quizá era como más óptimo en memoria, no sé, no entiendo No, cualquier no, cosa. no, de hecho, memoria, ¿no? Si te ponía un timer ahí, si queréis probar más, el tiempo de ejecución va a ser literalmente el mismo. Lo único que está añadiendo una y dos líneas más. Esta de aquí, que lo que va a hacer es que tu programa pese 0,0001 kilobytes más. Es la única diferencia. Ah, ya gracias, me quedó mucho más claro. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto al tema de herencia o alguna otra duda que tenga con respecto? Ya sea de herencia o no de herencia.
Bueno, igual estamos en la hora, así que yo obviamente voy a subir el código este de la herencia al GitHub, que bueno, si se habrán dado cuenta, ya tengo acceso a los dos LMS de programación de la sección 1 y de la sección 2. Entonces ustedes van a material del ayudante. En ambas secciones tienen las dos ayudantías. Obviamente hoy día, después más tarde voy a subir la tercera ayudantía. Voy a dejar la grabación de la clase aquí. Y en cuanto al tema del GitHub, es siempre este mismo link de acá. Este siempre va a estar aquí. No va a colocar otro link que diga GitHub o código de esta clase. Ustedes lo que hacen, se apretan aquí donde dice GitHub. Y acá tienen. Y se fijan en la fecha. Esta es la de la ayudantía de la semana pasada y la ayudantía de la semana antes pasada. Entonces aquí ayudantía y aquí tienen los códigos. Acá está el código de la primera ayudantía y acá está el código de la ayudantía de la clase pasada, que es la clase, la de los árboles. Y es bastante sencillo, ustedes incluso si apretan el código van a poder ver el código aquí directamente sin la necesidad de descargarlo. Entonces lo pueden copiar, pegar, ustedes ahí ven cómo les salga más cómodo. O pueden hacer copia del repositorio, que bueno, si alguien no sabe usar GitHub, se los puedo mostrar en la próxima ayudantía, si es que gustan. Y eso, mostrarle algunas cosas básicas de GitHub, como crear un repositorio, clonar un repositorio, hacer una pull y todas esas cosas. Se los puedo mostrar en la próxima ayudantía a modo de introducción, en caso de que no tengan ninguna duda, como el día de hoy, que tuve que mostrarle nueva materia. Así que eso más que todo. Si tienen dudas, me las pueden hacer por WhatsApp. No tengo problema, obviamente, siempre con un horario decente. O sea, lo mismo. No me escriban a las 12 de la noche porque no les voy a responder, les voy a responder al otro día. Y lo de siempre, si en horario de prueba, yo sé cuándo tienen pruebas también. Porque tengo acceso al LMS, entonces obviamente voy a ver cuando estén haciendo la prueba y obviamente ahí tampoco voy a estar respondiendo nada. Pero eso más que todo. Si no les queda ninguna duda, son libres. Sí. Pueden Yo tengo retirar. una duda, Dime. de nuevo. Sí, Eso. esto lo del que el profe en una puso en un método setter, puso también un return. Un método setter. Sí, y le puso un return también. Creo que fue en la clase de hoy día. No sé si tienes ese código. Déjame ver. Este. Estos son métodos normales. Toda la interfaz. Y este es el otro código. Estos son setter, estos son normales. Ya, este de aquí. Aquí, Sí, sí. ya, esto de aquí. Déjame analizar para ver lo que hace. El tema define el nodo, la clase nodo tiene un elemento. Tiene el elemento de la derecha, tiene el elemento de la izquierda, tiene el método constructor. Y tiene la clase ejecutora. Ya. Entonces, déjame borrar si borro esta línea. Error. Entonces, si lo defino como voy. Creo que también las definió para molestar de mala costumbre, pero déjame comprobar.
Entonces, después si ejecuto el código, sigue haciendo lo mismo. Mm, eh, sí, eso de mala costumbre también de no, por el tema de C. El código sigue haciendo literalmente lo mismo, pero sí, es lo mismo que el tema del crear del método constructor, por malas costumbres, porque en C también se hace el tema ese del return, porque donde no existen las clases, uno está como siempre retornando por el tema de las direcciones de memoria, porque en C se juega mucho con la dirección de memoria, entonces en C ese return sí sirve para el tema de que sigan perteneciendo a la misma dirección de memoria. Pero aquí en Java no, porque tenemos clases, entonces como todo más directo, acá no trabajamos con direcciones de memoria, es simplemente tal vez para hacerle a ustedes más fácil la transición de C a Java o una mala costumbre, ¿no? Porque borré esas líneas, las cambié y sigue haciendo lo mismo. Ya, gracias que igual me entran muchas esas dudas cuando veo el código y digo, ¿por qué está eso ahí? Sí, o sea, si te queda la duda, hace lo mismo que hice yo, puedo hacer el cambio, lo mismo que con el método constructor, hace el cambio, o en este caso del set hace el cambio, y si sigue haciendo lo mismo es porque el profe lo puso porque quería, porque tenía la gana. Ujú, entiendo, entiendo. Oye, y otra cosa más, ¿hasta qué contenido nivel llega este programación avanzada? Programación avanzada, así como lo máximo que van a llegar a ver. Es que programación avanzada es más que todo clase y las cosas estas de las clases, o sea, el tema de la herencia que les mostré hoy día, que ya eso es como casi último tópico de programación avanzada. También tienen el tema de los métodos de sobrecarga, que el profe ya se lo estaba mostrando, que es el tema del override. El encapsulamiento, que ya lo vieron. Ah, ya. Y tienen que ver el tema de. Hay unas cosas que se me olvida cómo se llaman. Que son los observadores. Que no me acuerdo muy bien la definición. Pero eso es casi lo último que ven. Son los observers. Que son más que todos, por ejemplo, cuando tú haces un cambio en el código, este observador como que te avisa que hiciste ese cambio en el código. Entonces le dais como instrucciones para que haga otras cosas. Eso es como lo último que van a ver porque es igual un poco complejo de entender. Pero no más que eso, o sea, si entienden el tema de la herencia, del encapsulamiento, de la sobrecarga de métodos, de los constructores, deberían tener ramos casi que aprobado. Eso. Vale, gracias. ¿Y este ramo se acababa en diciembre? Que no recuerdo la Em, verdad. Sí, el ramo se acaba en diciembre, como todos los ramos. Un ramo finaliza, al menos que el profesor deje evaluaciones por la última, la PAF en noviembre, entonces el profe después haga clases como para mostrar contenido de próximos ramos, pero generalmente todo se acaba en diciembre, al menos que se atrasen con el profe. Vale, vale. Así que eso, más que todo. Pueden retirarse si gustan. Que tengan buena tarde. Y más tarde les subo la grabación de todo. Chao, buenas tardes. Y buenas tardes. Chao. Chao. Chau, chau.